Pues muy buenos días, familia. ¿Qué tal? Espero que se encuentren pero muy bien. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a Faz en Casa. Y les quiero mandar un fuerte abrazo virtual. Claro, nos encantaría estar juntos presencialmente, abrazándonos y platicando, alabando al Señor juntos como una sola voz. Pero por el momento, debido a la situación en nuestra ciudad que está en alto riesgo, pues decidimos más bien que lo más prudente sería suspender nuestras reuniones para este domingo y el próximo domingo. Pero qué bueno que estamos juntos, estamos unidos, estamos conectados. Ahorita es el momento para etiquetar a alguien, para invitar una persona a la reunión. Es el tiempo para mandar sus comentarios, para saludar a sus amigos. Somos familia y nos amamos, y qué bueno que estamos conectados en línea. Bueno, hace unas semanas iniciamos nuestra nueva serie, Hablemos de. Y estuvimos hablando acerca de nuestra máxima autoridad, la cual es la palabra de Dios. Y a mí me encanta mucho usar el ejemplo de la plomada. Yo no soy pues un albañil así al 100, quizás a media cuchara o quizás 3/4, ahí la llevo. Pero la plomada pues usamos para nivelar, para ver si la pared está nivelada, para ver si andamos bien o andamos inclinados hacia un lado a otro. Así es la palabra de Dios, es nuestra plomada, porque nos enseña, es por aquí, no es para allá. Nos enseña las verdades absolutas y no las verdades relativas, tanto que estamos escuchando hoy en día en nuestra sociedad. Hablemos de 3 en 1. 3 en 1 es uno de los grandes misterios de la palabra de Dios. Un solo Dios en 3 personas. No es un Dios con 3 cabezas. No es un Dios con 3 personalidades, sino un solo Dios, Jehová, Yahweh, Adonai, el Señor, en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hablemos de, yo soy el que afirmo ser. Yo soy el que afirmo ser. O sea, la deidad de Cristo Jesús, o en otras palabras, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es tu concepto de Jesús? ¿Quién es o quién fue Jesús para ti? Cuando piensas en Jesucristo, ¿qué es lo que viene a tu mente? Para muchas personas Jesús fue un buen maestro, buenísimo maestro. Tenía muy buenas enseñanzas, un código de moral muy alto, muchos valores y buenos valores. Otras personas creen que era un profeta, como los musulmanes y los judíos y otras religiones. No, Jesús fue un buen profeta. Otras personas o religiones creen que Jesús es un Dios o es un hijo de Dios. Hay muchos conceptos y muchas ideas acerca de Jesús. Y que Jesús era un hombre común y corriente, que murió a las manos de su propia gente. Y fue al final y a cabo de su vida un hombre derrotado, desilusionado y fracasado porque murió en una cruz. ¿Cuál es tu concepto de Jesús? Es sumamente importante. Uno de los grandes teólogos, un escritor, pastor, C.S. Lewis, que era un defensor de la fe, cuando él presentaba a Jesús en las universidades, a los universitarios y en otros lugares, él siempre decía que debido a toda la evidencia que tenemos en la palabra de Dios y toda la evidencia de los libros escritos, por ejemplo, en el primer siglo, por medio de los padres de la fe, Tertuliano o Josefo y otros, que tenemos solamente 3 opciones cuando pensamos en Jesucristo. Cuando estamos considerando quién era, solamente nos quedan 3 opciones. Que era un lunático, un loco fuera de sí, un mentiroso, y más que un mentiroso, un hombre malvado. Y número 3, que era el Señor, Dios mismo. 3 opciones. No nos queda otra opción. Por ejemplo, lunático.
Jesús no era Dios, pero creía que lo era. No era Dios, pero él creía que era Dios. Entonces estaba engañando a sí mismo, se engañó a sí mismo de tal manera que murió en una cruz. Pero ¿saben qué? En la palabra de Dios, Jesús siempre afirmó ser Dios. Siempre decía que era Dios. Nunca negaba cuando alguien decía que era Dios. Él afirmó ser Dios. De hecho, fue la razón por la cual que los líderes religiosos lo querían matarlo, porque Jesús decía que era Dios. Entonces lo querían matar. Mentiroso. Jesús no era Dios y lo sabía. Jesús no era Dios, pero lo sabía. De tal manera que estaba dispuesto a echar mentiras. Y no era solamente un mentiroso, sino un hombre malvado. ¿Por qué? Porque estaba engañando a multitudes y multitudes de personas. Estaba guiando a las personas en un camino incorrecto. De tal manera que muchos sufrirían y morirían por creerlo a él y creer en él. Un mentiroso. El último es Señor, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús era quien decía ser. Jesús es el único Dios todopoderoso. Entonces, en esta mañana hablemos de yo soy el que afirmo ser, que Jesús es Dios. Y quiero compartir unos 3 o 4 puntos principales con ustedes y espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Muy contentos, muy alegres que estemos dispuestos a aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Y la primera cosa es las afirmaciones de la deidad, afirmaciones de su deidad. Y la palabra de Dios afirma que Jesús es Dios. Así, la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos. No podemos explicar quizás muy bien lo que es la Trinidad o la deidad de Jesús, pero la Biblia afirma, la Biblia nos enseña que Jesús no era un Dios, no era un arcángel, sino el único Dios todopoderoso. Y les invito, familia, vamos a Juan capítulo 10 y versículo 27, 28 y 30. Juan 10, 27, 28 y 30. Y aquí dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Oh, cómo me encanta eso, ¿no? Que sus ovejas conocen su voz, escuchan su voz. Y Él pues nos conoce o las conoce. Y dice aquí en versículo 28, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. El Padre y yo somos uno. Es lo que Jesús dijo. Él está hablando de que Él es el quien puede dar vida eterna. Él es el pastor de las ovejas. Y lo dijo, el Padre y yo somos uno. Y en Juan 17, versículo 11, y Juan 17 pues es la oración de Jesús, que justo antes que él fue entregado a los soldados romanos, o sea, en las vísperas de su muerte, estaba orando a su Padre. Y dice aquí en versículo 11, Juan 17, 11, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. O sea, Jesús orando, diciendo, bueno, gracias por mis discípulos y quiero que ellos y los que han de venir, o sea, nosotros como la iglesia, que pueden entender la importancia de ser uno y lo que nos da el ejemplo para que sean uno, lo mismo que nosotros. O sea, el Padre y el Hijo, uno son. Hay muchísimos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Cristo. No voy a tomar todo el tiempo, solamente voy a mencionar lo que Jesús proclama ser. Por ejemplo, Jesús no solo proclamaba ser Dios, sino que declaró tener el poder de Dios. O sea, el mismo poder de Dios. Proclamaba o decía que tenía la autoridad para juzgar las naciones, imagínense.
autoridad para levantar personas de entre los muertos, como Lázaro y como la suegra de Pedro. O sea, Jesús los levantó de entre los muertos. Autoridad para perdonar los pecados. O sea, todo lo que Jesús decía, todo lo que Él hacía, eran cosas que solamente Dios podía hacer. Pero Jesús también proclamaba y decía que Él podía hacerlo. Necesitamos, familia, estar seguros de su deidad, o sea, la deidad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro del cristianismo y el centro de nuestra salvación. Jesús es el centro de nuestra salvación. Jesús es el centro del plan de rescate de Dios. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Jesús es el centro. Vamos a Juan 8:24. Es un versículo poderoso. Los fariseos pues estaban argumentando o querían pues discutir con Jesús. Siempre tenían sus argumentos. Y dice aquí en 8:24, Juan 8:24, por eso les he dicho, como que ya estaba harto con los fariseos. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. ¿Cómo la ven? Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Está bien fuerte eso. Si no creen, está diciendo Jesús a los fariseos, si no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Wow. Creer que Jesús es el yo soy. Y cuando escuchamos yo soy, nos hace reflexionar, ¿verdad? Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios mismo, Jehová, Adonai. ¿Dónde? En el desierto, con la zarza ardiente. Y cuando Moisés recibió la misión que Dios tenía para él, que tú, Moisés, vas a ser el libertador de mi pueblo, vas a sacar mi pueblo de Egipto. Y Moisés como que estaba temblando, pero ¿cómo voy a enfrentar a Faraón? ¿Y qué le voy a decir con quién está conmigo? Entonces Dios dijo, nada más tienes que decirle a Faraón, yo soy el que soy. Entonces aquí mismo Jesús estaba diciendo a los fariseos, yo soy el que soy. Y después de eso, pues querían levantar piedras y apedrearlo, porque ellos sabían que Jesús estaba proclamando y diciendo que era Dios mismo. En Juan 5 o Juan 8:58, si fuera poco, Jesús dijo a los fariseos, antes que naciera Abraham, porque estaban discutiendo, tú eres un joven y todo, ¿cómo que tú eres el yo soy? Antes que naciera Abraham, yo soy. No, hombre, se enojaron mucho y lo querían matar ahí. Entonces también dice aquí, morirán en sus pecados. Familia, la verdad es cosa seria. Si no creemos que Jesús es Dios el Salvador, moriremos en nuestros pecados. Tenemos que estar convencidos que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Si no, moriremos en nuestros pecados. La muerte, claro, en este momento es la separación espiritual de Dios. No es la muerte física, pero es la separación de Dios. Y si no creemos que Jesús es el gran yo soy, moriremos en nuestros pecados. Si Jesús no es Dios, en vano habría sido su muerte. Si Jesús no es Dios, su sangre no nos limpiaría de todos nuestros pecados. Si Jesús no es Dios, estamos muertos en nuestros pecados y no hay esperanza. Número 2, la segunda afirmación es la afirmación de su misión. O sea, la afirmación de la misión que Dios tenía para su Hijo. ¿Cuál era su misión? ¿A qué vino o por qué vino aquí a la tierra? ¿Cuál fue su misión? ¿Saben qué? Desde el inicio, cuando la Biblia habla de Jesús, siempre dice que Él es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros Dios. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y lo llamará Emmanuel. En Mateo 1:23 dice aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. ¿Saben qué? Y eso es sumamente importante y espero que estemos aprendiendo algo, que estemos permitiendo que el Espíritu Santo nos habla acerca de las doctrinas básicas de nuestra fe. Existe un Salvador y es el Señor. Existe un Salvador y es el Señor. Fuera de Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no hay otro camino. Fuera de Jesús no hay esperanza. En Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y el apóstol Pedro, yo creo que estaba reflexionando en las profecías de Isaías y cuando estaba escribiendo a la gente, dijo en 2 de Pedro 1:1, yo, Simón Pedro, y estaba reflexionando acerca de la fe. Qué preciosa fe tenemos, caminar con Cristo Jesús. Yo, Simón Pedro, y lo dice, esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. O sea, nuestro Dios y Salvador. La misma persona, nuestro Dios y Salvador. La tercera cosa que quiero dejar con ustedes, mi querida y preciosa familia, es la grandeza de la salvación. La grandeza de la salvación. Cuando el hombre en el principio, y el domingo pasado hablamos acerca de en el principio, pero cuando el hombre comió del fruto, merecía la muerte. Es lo que dijo Dios. Morirán. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Ahora bien, otra vez recalco que la muerte es la separación espiritual de Dios. Y así que Dios pagó el precio por el pecado cuando Él se desvistió de sí mismo y se vistió de la humanidad. Bueno, aquí tengo conmigo pues un saco, casi no se usa, ¿verdad? Pero es un saco y así pues estoy bien vestido, bien Catrín, ¿verdad? Bien Catrín. No soy Dios, pero es una imagen que podemos usar, una ilustración. Que Dios, que nos amó tanto, que ya existía la separación entre Dios y el hombre debido a la desobediencia del hombre y su pecado. Y el plan de rescate fue que Dios se desvistió. O sea, dejó a un lado, ¿qué? Su divinidad, su deidad. Dejó a un lado su divinidad y se vistió como los seres humanos, como los hombres, y ahí habitó entre los hombres. Bueno, vamos a un texto sumamente importante cuando hablamos acerca de eso, en Filipenses 2, 6-7. Y aquí el apóstol Pablo dice, aunque eres Dios, o sea, eres Dios, es Dios, estamos hablando de Jesucristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Dejó a un lugar sus privilegios divinos, estar con la Trinidad, la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dejó a un lado, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Dios es amor. La semana pasada, cuando estaba hablando acerca de la Trinidad, dije, Dios es amor. Esta frase es la explicación más importante acerca de la Trinidad. Dios es amor. Nos explica en la mejor forma lo que es la Trinidad. ¿Por qué? Porque el amor no existe en un vacío. Es imposible. El amor necesita expresarse. Por lo tanto, existía la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque hubo amor, hubo comunión.
Ahora les voy a decir, Dios es amor. Dios es amor y es la prueba más evidente de la encarnación de Cristo Jesús. Dios es amor, es la prueba más evidente de la encarnación de Jesucristo, que Dios mismo se desvistió, que dejó a un lado sus privilegios divinos y llegó a ser como un ser humano. ¿Por qué digo eso? Porque la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Y la máxima expresión del amor es dar. Jesucristo dio. Primero el Padre dio a su Hijo. Y luego Jesucristo dio su vida. Dejó a un lado sus privilegios divinos. Y se despojó de sí mismo. Dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos experimentar lo que es vida. Vida eterna, pero vida en abundancia aquí presente. ¿Saben que Jesús no fue mitad hombre, mitad Dios? Mite, no. Jesucristo no fue mitad hombre y mitad Dios. Fue 100% Dios, 100% hombre. Y cuando Jesús hizo los milagros, cuando sanó a los ciegos, cuando abrió los oídos de los sordos, cuando alimentó a los 4,000 y a los 5,000, cuando levantó a Lázaro de entre los muertos, cuando echó fuera los demonios, ¿están conmigo todavía? Cuando hizo todo eso, lo hizo como hombre, lleno del Espíritu Santo, ungido por Dios. O sea, eso es algo maravilloso. Yo creo que a veces tenemos la idea que cuando Jesús hizo los milagros, digo, espérame un momentito, déjame cambiarme, déjame poner el sombrero de Dios para poder hacer los milagros, como el Superman, ¿no? O el hombre araña, que está haciendo sus trabajos, está en la oficina y todo. Hay una emergencia y ¿qué hace? Sale y cambia, pone su traje. Ahí es el hombre araña y con todos sus poderes. No. Jesús hizo lo que hizo como ser humano, pero lleno del Espíritu Santo. Yo creo que es un mensaje para nosotros también, porque también estamos llenos o podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Número 4, los beneficios de la salvación. Los beneficios de la salvación. Hay distintas funciones de la Trinidad, los miembros o las personas de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Normalmente pensamos que Dios el Padre es el Creador, Dios el Hijo es el Salvador y Dios el Espíritu Santo es el Consolador, ¿sí? Pero es Jesús con quien más nos identificamos, ¿sí? Es con Jesús con quien más nos identificamos. ¿Por qué? Porque se hizo hombre, ¿sí? Él nos entiende, nos comprende. No tenemos que decirle, bueno, la tentación fue así, porque Él sabe. Él pasó por todas las tentaciones, todo lo que pasamos nosotros. Él pasó, experimentó sin pecar, sin fallar. Pero nos entiende y nos comprende. Vamos a Hebreos 4, 15 a 16, que es un texto bíblico maravilloso acerca de Jesucristo y cómo nos entiende. Dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Así que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nos entiende, nos comprende. Y dice aquí que podemos, ¿qué? ¿Acercarnos o alejarnos? No, acercarnos. ¿Cuándo? En los momentos de necesidad, cuando necesitamos el socorro y la ayuda de Dios. Y como me encanta y he dicho muchas veces, que podemos acercarnos, ¿dónde? Con confianza, ¿a dónde? Hasta el mismo trono de la gracia de Dios. Y es un trono de gracia, no es un trono de condenación, no es un trono de juicio, no es y nunca será su trono un trono de juicio. Hay otros lugares, el tribunal de Cristo, pero su trono, familia, es un trono de gracia, es un trono de amor que nos recibe
y donde podemos tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Otro beneficio, la residencia del Espíritu Santo. ¿Sí? La residencia. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Aquí mero, aquí en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Cuando Jesús, o sea, Dios no pudo habitar en el hombre porque el hombre estaba separado de él debido a su pecado. Por eso Jesús vino y nos dio todo lo que necesitamos para recibir el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo lo más difícil. Y ahora nosotros solamente tenemos que recibirlo y vivir la vida que nos ha dado. Y cuando Jesús regresó con su Padre y dijo, no los voy a dejar solos, no se preocupen, voy a mandarlos y dejarlos. Mi Espíritu, el Espíritu Santo, ¿quién es Dios? Y una cosa más, que no entiendo, pero es una de las promesas más escandalosas, que dice en Juan 14:12, dice aquí, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. O sea, aquí habla acerca de obras aún mayores. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son las obras aún mayores o mayores cosas? Los apóstoles, por ejemplo, Pedro, su primer mensaje, 3,000 personas recibieron a Cristo. Los apóstoles también hicieron muchos milagros. No eran más sensacionales o mejores que los de Jesús, pero la diferencia, agárrense bien, la magnitud, la extensión, el alcance, porque eran todos los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿qué tal con nosotros? Nosotros también llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, podemos hacer obras aún mayores. Podemos ver personas pasando de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, que Dios quiere usar a nosotros. Más bien, Jesús quiere hacer su obra a través de nosotros, que seamos sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos, sus pies, y todo bajo la inspiración y la unción y la llenura del Espíritu Santo. Y los cambios que Él desea hacer en nuestras vidas, vidas transformadas. Así que las obras aún mayores son para cada uno de nosotros. Así que, familia, espero que pues hemos podido aprender algo en este día. Yo soy el que afirmo ser la deidad de Jesucristo. O era lunático, mentiroso, o es el Señor, Dios mismo. Fuera de Jesús no habría salvación, no habría comunión con la Trinidad. Jesús no solo es nuestro Salvador, sino es nuestro Dios. Todo es a través de Jesús, para Jesús y por Jesús. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso, tan ungido por tu Espíritu. Gracias porque nos estás hablando hacia lo más profundo de nuestro ser, de esta situación tan importante, la deidad de Cristo Jesús, que Jesús es el Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder captar y entender y hacer un compromiso contigo. Que tú seas no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Que seas el Señor de nuestras vidas. Que estemos dispuestos a ser tus ojos, a ser tu boca, a ser tus manos, tus pies, para poder hacer un impacto en este mundo por medio del Espíritu Santo. En tu precioso nombre. Amén.